Amén. Bueno, yo me llamo Sheila porque vengo de Inglaterra, originalmente, 60 años atrás. Y Rosita es del sur de Chile, novena región. Nos conocimos 2 años después de llegar a Chile, así que nos llevamos 58 años como discipuladores y discípulas. Amistad. Preciosa. Ahora Rosita me supera en sabiduría. No, es verdad, es verdad. Y en amor al Señor. Así que, bueno, parto yo, cómo llegué acá y las experiencias que hemos tenido como siervas del Señor. Un tremendo privilegio y absolutamente imposible humanamente. ¿Por qué digo imposible? Porque yo era una mujer ya con una discapacidad física cuando el Señor me llamó. Sin saberlo, yo tenía un problema de huesos, de mucha data. Y a pesar de todo, a los 20 años, yo estaba en Alemania, soy bien internacional, por tercera vez en Alemania a los 20 años, porque empecé a los 16, después a los 17, trabajé en Alemania, así que yo ya era bilingüe en alemán. Y el Señor me llevó a un campamento de jóvenes en Alemania, con ingleses y alemanes. Y como yo sabía los 2 idiomas, de repente traducía un poco en las reuniones informales de oración. Bueno, ¿por qué yo estaba ahí? Porque yo era religiosamente cristiana. Porque yo realmente creía que lo que yo tenía era el cristianismo verdadero, pero me faltaba algo muy, muy importante. Y yo sabía eso porque 2 años anterior, llegando de mi visita larga de Alemania, mi mamá nos llevó a una iglesia evangélica por primera vez. Y empecé a ver otra cosa. Yo desde mi coche de guagua iba a la iglesia, pero nunca había escuchado de Cristo el Salvador. Entonces, eso me inquietó. Algo me falta. Y en 2 años luchando y pidiendo y llorando, Señor, por favor, quiero cambiar. Quiero cambios reales en mi vida. No quiero seguir una vida de súper cristiana, sábado, domingo y mundana, el lunes a viernes. Entonces llegué a Alemania. Necesitaba una pequeña llave para abrir la puerta al reino de Dios para mí. Y en el primer encuentro que tuvimos, un primer sermón, me hablaron de las buenas obras y la gracia. La diferencia entre tratar de ganar la salvación y recibirla por gracia. Iba a empezar con un versículo: por gracia soy lo que soy, y la gracia en mí no fue en vano, dice Pablo. Y me identifico con eso porque yo he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Solamente la gracia, porque no soy yo. Y bueno, eso abrió la puerta. No por obras, sino por fe. Isaías 64:6 me parece que es. Nuestras obras de justicia, nuestros buenos intentos, son como trapo inmundo para el Señor. Ok, ya me quedó claro. Yo no podía más con mi religión. Así que al otro día, sola, en una banca en
plena Alemania, en Klostermühle, me senté a hablar con el Señor, tú a tú. Señor, no doy más. Ahora mandas tú. Curiosamente, eso fue mi conversión. Ahora te entrego mi vida, mandas tú, no yo. Inmediatamente todo cambió. Todo mi ser interior cambió. Paz, certeza, pertenencia. Era un paso tan chiquitito, una oración cortísima, pero todo cambió. Escribí a mis padres, escribí a mi pololo, todo cambió. Y bueno, llegué a Inglaterra de vuelta con bastante enseñanza buena y mi padre tenía una prueba. Probó mi conversión inmediatamente. Pero quiero avanzar un poquito más, porque al año de nuevo estaba en un campamento, de esta vez campamento referente al Espíritu Santo, la profundidad del Espíritu Santo. Pero estaban en unas carpas junto con misioneros y personas que sentían el llamado misionero. Una mujer me llamó mucho la atención. Yo era secretaria, bilingüe. Me sentí como completamente como descartada, obra misionera para mí, primera vez que lo había, no la primera vez porque tenía un pastor ex misionero, pero no, la misión para mí era para doctores, enfermeras, gente importante, profesores, evangelistas, pero no para secretarias. Bueno, esta mujer era operadora de un comptómeter, que en ese momento era el antesala de la ¿cómo se llama? La computación. Entonces ella manejaba una maquinita en una oficina y el Señor la estaba llamando para ir a África. Estaba listo para ir a África, a servir al Señor ella. Curiosa. Entonces sí, gente de oficina. Bueno, eso me empezó a inquietar y solamente en ese momento tenía claro una cosa. El Señor mandaba mi vida. Él mandaba. Así que cuando llegó el momento en que empezaron a llamar a ver si jóvenes sentían el llamado misionero, al final, última reunión, yo dije, bueno, no creo que tenga un llamado, pero estoy disponible, estoy dispuesta. Así que llené un formulario y lo entregué, sin saber que mi mamá, que trabajaba en una oficina de misiones, iba a ver mi tarjeta. No le había contado nada. Llegué a casa, somos sin nada. Me pillaron. Ella vio mi tarjeta y dijo, Sheila, no me contaste nada de eso. No, mamá, que lo dije que sí, si el Señor quiere, ya, ni un problema. Ok, eso fue mi llamado inicial. Obviamente no era un llamado específico todavía. Así que seguí, permiso, tengo que buscar mis notas, ya. Declaré que estaba dispuesta. En 62, años después de eso, ya había escuchado de Sudamérica, ya había escuchado misioneros que venían de vuelta de Chile, de vuelta de Paraguay, de Argentina, y el Señor me dio un amor por este continente. Curioso, pero era de Él. Y empecé a orar por los pastores de acá, las personas que trabajaban en Chile, en Paraguay, Argentina. Empezaba a dar otro diezmo.
un diezmo para la iglesia y un diezmo para Sudamérica. Y empezaba a sentir como ese involucramiento. Yo me estaba involucrando en lo que Dios estaba haciendo en Chile, sobre todo en el sur de Chile, porque todavía no habían llegado a Santiago. Y empecé a tener una oposición familiar porque yo sentía urgencia. Y la misión anglicana, que yo era anglicana, la misión anglicana tenía una urgencia de secretarias. 3 secretarias necesitaban. Así que ese argumento que secretarias no, se fue. Total, acortando la historia, me mandaron a Chile a los 24 años, con 2 años de experiencia en la iglesia y 2 años de seminario bíblico. Pero durante el seminario bíblico me mandaron a misión arriba en el norte de Inglaterra, y yo dije, Señor, no puedo ir a Chile si no he ganado ni un alma en Inglaterra, sin saber que algunas personas de mi grupo de adolescentes sí se habían llegado o se llegaron después. No puedo. Así que fui a esta misión y hacíamos cuestionarios. Y me tocó dormir con una chica muy enferma de asma. Y se dormía, o casi dormía, las noches sentada. Y yo al lado de ella. Sí, dormí poco, pero oré harto. Y oré por esta chica. Y oré por esta chica, y oré por ella. Y seguía haciendo los cuestionarios en la calle con jóvenes. Y ella me acompañaba, me escuchaba. Último día en la casa de ella me dijo, haz el cuestionario conmigo. Y lo hice. Y se entregó al Señor. Nos mantuvimos un poco en contacto y después supe, se sanó. Se hizo enfermera universitaria. Ella era enfermera auxiliar en ese tiempo. Entonces, adquirió su título y se fue a la India. O sea que no solamente se convirtió, sino que fue misionera. Alivio. Puedo ir a Chile por lo menos con una persona. No, si yo era verde, en verde vine a Chile, así, totalmente nueva. Y aquí a misionar, imagínate. No, sí, todo en la historia es increíble, porque yo no sabía nada. Pero en Chile, como en Inglaterra, estaba empezando a moverse el Espíritu Santo en las iglesias más establecidas, como la iglesia anglicana. Y habían varias misioneras, excepto bautizados en el Espíritu. Llegó el año 1966, estaba en el sur, en una conferencia de misioneras, y después de orar harto con otra misionera, un pastor chileno habló de su experiencia, sin decir nada del Espíritu Santo. Dijo que de repente tuvo una experiencia maravillosa con el Señor, cambió su vida y estaba lleno del Señor. Éramos todos misioneros más el pastor chileno del campo. Dijo, este es, Señor, este es el que quiero. Y la quiero, ahora. Y en el silencio, alrededor en esa mesa que estábamos sentadas, dije, Señor, gracias. Y el Señor me llenó. Y eso cambió otro tanto mi vida. Pero tuve que pasar varias otras etapas. Tenía que sanar mi corazón con mi mamá. Tuve que volver a Inglaterra a operarme de las dos rodillas. Me sacaron la rótula. Llegué a Chile apenas. El Señor me iba animando porque
lo único que quería era volver a Chile. O sea, Inglaterra tenía el infierno con mi mamá. Completamente rara esta historia, yo sé, porque nada que ver conmigo. O sea, que yo llegué a Chile así como gateando. Y el Señor me dijo, dos misioneras en Viña empezaron a orar por mí, por sanidad. Y oraron con fe y ayunaron una semana entera. Y yo en Santiago también. El doctor me dijo, tú tienes que empezar de cero toda la rehabilitación que no hiciste en Inglaterra. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Lo que dije, Señor, pero lo voy a hacer con alabanza. Voy a dedicarme a alabarte cada vez que hago ejercicios. Fue un milagro. Una semana y yo estaba subiendo y bajando escalera. Una sanidad realmente maravillosa. ¿Cierto? Igual que hoy día, dice Rosita. Claro que me operé el 4 de marzo de un feroz accidente de fémur y aquí estoy. Total, he sobrevivido varias crisis de piernas. Sí, operaciones. Entonces, pero ¿qué es lo que aprendo de todo eso? Que no tiene que ver con nosotros, porque Él nos pone en el lugar donde Él quiere, a pesar de todo, en contra de toda la lógica, porque Él tiene un plan y propósito. Y el propósito, bueno, cuando conocí a Rosita, ella se convirtió y eventualmente tuvo que ir al sur. Ella va a contar su historia. Mientras tanto, yo sigo en Santiago y sigo aprendiendo y anhelando algo más. Llega una misionera para vivir conmigo en Santiago, la invité por un año. Ella había sido discípula y discipulaba en Inglaterra. Llegó a Chile, que quería ser discípulos. No conocía yo esa visión de discipulado. Pero cuando la vi a ella, sin que diga nada a mí, yo sabía que algo tenía que yo no tenía. Y empecé a observar cada detalle de su vida. Por eso es tan importante la vida. La vida de ella hablaba. En la mañana temprano, yo sé que estaba orando temprano. Yo también tenía mi tiempo devocional, nunca paré de eso, pero no recibí nada. Pero ella llegaba al desayuno contándome lo que había recibido de parte del Señor. Entonces le dije, ¿por qué yo no? Entonces empecé a hacerle preguntas. ¿Cómo lo haces? Que es la forma mejor para aprender, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? Entonces me enseñó, me dijo, mira, cuando tú lees una palabra tienes que hacer 3 cosas. Tienes que descubrir lo que la palabra dice. Tienes que pedir que el Señor te haga entender algo de esa palabra, algo que no has visto antes. Y tienes que aplicarlo a tu vida y anotar lo que tienes que hacer tú con esa palabra. 3 cosas bien importantes que llegaron a ser parte de mi vida. Me enseñó a estudiar la palabra en forma inductiva, o sea, yo sola con la Biblia, preguntando cosas. Y me enseñó tantas otras cosas, pero entre medio, ella dijo, tú tienes que hacer discípulos. Entonces, con Chris, yo dije, ¿dónde puedo encontrar gente nueva? Donde yo no conozco. Entonces yo fui a una reunión de una institución para estudiantes, Cruzada Estudiantil para Cristo. Nunca más fui, solamente esa vez. Y hablé con 2 chicas. Y esas 2 chicas ya habían sido un poquito evangelizadas
Entonces, pero conmigo como que se dio algo especial. Yo había orado, sí, igual que hemos escuchado, orar por discípulas. Y dije, Señor, necesito 2 discípulas. Una para Chris, que yo pueda observar, y una para mí. Entonces, específico. Y me dio 2 discípulas. Y esas 2 discípulas se multiplicaron en sus hermanos, sus compañeros de trabajo, primos, amigos, en un año. En un año teníamos 12 personas estudiando en mi casa. Chris enseñándome paso por paso cómo yo podía hacer discípulos. A eso que yo había llevado varios años como misionero sin saber eso. Ya, pero entre medio de todo eso, cuando llegamos al final del año, hubo una gran traición. La persona, hombre, que habíamos invitado a ser discípula con nosotros, no era de la iglesia anglicana, y era de otra comunidad, otra iglesia, otra denominación, y él tenía una sola meta. ¿Adivina qué? Llevar todo el grupo a su iglesia. Esa era su meta. Yo no tenía idea. Yo y Chris no teníamos teníamos dónde llevarlos, pero por lo menos podría haber sido la misión anglicana. Ya. Total, la iglesia anglicana no aprobaba lo que estábamos haciendo, pero no nos decía nada, porque como yo no sujetaba nada, ellos no me dijeron nada, yo hacía mi grupo y ellos sabían lo que estaba haciendo. Nada que ver con... Porque en la iglesia anglicana cada uno hace lo que bien le parece. Ya. No que yo era rebelde, pero simplemente ellos no me aprobaron ni desaprobaron. Pero cuando se fue el grupo, ¿adivina qué? Era para mí muy chocante. Mis jefes dijeron, método equivocado. No hay que hacer discípulos así. O sea, mi culpa. Entonces se fue todo. Pero eso es más o menos el año 74, cuando escuché que un grupo de pastores venían de Buenos Aires. Vinieron y dieron la vuelta a Chile. Creo que fue ese año. Y fui a una reunión donde Juan Carlos Ortiz predicaba el señorío de Jesucristo. Otro cambio para mí. Otro, así como llamado a que Cristo fuera el Señor y que yo hiciera lo que Él quería, pero dentro de un contexto. Entonces yo estaba en un contexto donde no creía en el discipulado y escuché esto. Todavía no me produjo conflicto, pero eventualmente sí. Bueno, escuché eso, me atrajo mucho y seguía escuchando lo que ellos decían. Y mientras tanto, Chris se fue a Inglaterra y yo me quedo sola, sin el grupo, pero después que se fueron los argentinos, dejaron a Alberto Motesi, un pastor de Argentina, aquí haciendo discípulos en Santiago. En Santiago hicieron un grupo de hombres solamente, así que yo estaba totalmente excluida. Pero de todas maneras tenía un amigo que era parte de ese grupo, que era un dirigente de Juventud para Cristo, un joven. Entonces, lo que él recibía de ella me transmitía a mí, así que yo estaba como sedienta, discipulado en un contexto de iglesia, de congregación. Y bueno, a todo eso a mí me tocó ir a Inglaterra. Y en Inglaterra
hice mi tour, contando cómo me había ido con el discipulado, porque realmente fue para mí una absoluta convicción que había que hacer discípulos, una o una. Entonces yo prediqué eso en Inglaterra, que para muchos era nuevo. Volví a Chile, pero volví a Chile con una rara oración, porque dije, Señor, ahora quiero que me ubiques en la parte de tu iglesia donde tú quieres que esté. Otra vez un retiro para jóvenes, que me invitaron a hablar con jóvenes. Entonces, en ese retiro yo no tenía mensaje, pero el Señor me hizo tirarme al suelo y escucharle decirme lo que Él quería decirme para compartir con los jóvenes. ¿Y sabe lo que me dijo? Tienes que entregar todo. Tienes que entregar tu familia, tu país, tu misión, tu futuro, tu salud, todo a mí, de nuevo. Pero estaba tan ansiosa y era tan rica la comunión que yo sentí en ese momento y dije, Señor, sí, esto es para mí, pero ¿quieres que también lo comparta? Sí, para ti, pero para ellos también. Así que terminé hablando eso, pero mi corazón estaba como palpitando, porque yo sabía que lo que yo estaba viendo en Chile suceder poco a poco del discipulado y del reino de Dios era lo que yo tenía que decidir por eso, más que cualquier otra cosa. Entonces, la misión anglicana para mí era un método, un modo de llegar a Chile, pero ya no era la meta, no era el lugar donde me sentía bien. Pasó unos meses y yo hacía una vida doble. Iglesia anglicana, comunidad cristiana, empezando en una casa. Iglesia anglicana, comunidad cristiana, así como en secreto. Semi-secreto porque todo se sabe. Me pillaron y me dijeron, Sheila, tienes que decidir entre eso o lo otro, o nosotros. Ya. No había nada establecido, nada andando bien, solamente un pequeño grupo en casa. ¿Qué hago? Mi corazón dolía la posibilidad de perder todos mis amigos en la iglesia anglicana. Yo nunca había tenido un problema. Yo era la misionera más ¿cómo se llama? Sujeta, normal. Yo era la tesorera, la administradora de todos los bienes de la misión. O sea, tenía un puesto importante en ese momento. ¿Qué hago? Entonces dije, no, la iglesia anglicana por el momento, pero voy a hacer discípulos. Probé por unos meses, pero no resultó. La gente con que yo compartí no siguieron conmigo. Los dos misioneros me asignaron a trabajar con ellos, se fueron a Quilpué. Yo me quedé sola de nuevo. Así que un día, en una de las reuniones nuestras con los discípulos, el Señor me habló. Después de la reunión, yendo en un auto, el hermano conmigo dijo, Sheila, algo te pasa. Sí, algo me pasa. Grítalo, dijo, abre la ventana y grítalo. Íbamos pasando por el Mapocho. Nadie te va a escuchar. Grítalo y ni siquiera yo voy a escuchar. Entonces me encontré gritando a toda boca, necesito salir, tengo que salir. ¿Pero de qué tengo que salir?
y de repente me vino de la misión. Así que decidí entregar mi renuncia. Entregué mi renuncia. Ya estaba a la mitad de mi periodo de 3 años, así que dije, yo voy a trabajar el resto de mi periodo, pero ya renuncio en el año 77. Así que en 77 salí, volví a Inglaterra con tristeza y no pudiendo explicar a nadie por qué salía de la iglesia anglicana. Lo único que sabía era que yo necesitaba la libertad para seguir donde el Señor quería ponerme. Así que poco podía explicar a los misioneros en Inglaterra, a mis jefes, pero dije, esto es un llamado nuevo para mí. Tengo que volver a Chile, pero tengo que trabajar en lo secular y trabajar en la iglesia en mi tiempo libre. Así que volví a Chile, el Señor me suplió milagrosamente la vuelta, pasaje y todo. Yo trabajé 3 meses como secretaria en Inglaterra y volví sin casa, sin trabajo, sin nada. Y entre medio fui a Argentina, fui a uno de los retiros grandes cerca de Córdoba. Me junté con mis hermanos de Chile ahí y volví con ellos a Chile. Y de ahí buscamos arriendo. Encontramos arriendo, encontré trabajo. En 2 semanas ya tenía arriendo y trabajo. Junto con uno de los líderes del grupo, arrendamos una casa. Así que ahí empecé mi aventura de un nuevo llamado, una nueva forma de misionar, una nueva forma de ser, porque es diferente ser misionera pagada por Inglaterra a ser parte de la iglesia acá y trabajando codo a codo con chilenos. Conseguí trabajo en 3 distintas empresas hasta que encontré el trabajo para mí. Entonces ahí estuve 22 años. Hasta jubilar en 61, a los 61 años. Total, entre medio, el Señor me iba dando cargas de qué tipo de trabajo. Aparte de hacer discípulas de mujeres, me estaba inquietando mucho en cuanto a la persona con discapacidad. Y curiosamente el Señor me mandaba gente con problemas, diferentes problemas intelectuales, emocionales y físicas. Así que empecé a ministrar y ver la necesidad de ellos en forma general y la falta de acogida en la iglesia y la necesidad de evangelizar. Y en el fondo lo que me pasó es que me dio una oportunidad de evangelizar que yo no estaba teniendo, aparte de mi oficina, no estaba teniendo en otra parte. Entonces me renovó mi celo para compartir de Cristo a otros en este trabajo con discapacitados. Y bueno, la sujeté, ya volví de un grupo que fracasó. Del primer grupo de discípulos, el liderazgo se desvió a otro lado. Quedamos solos otra vez. 4 años orando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mientras tanto, esta comunidad que estaba aquí, no estaba aquí, pero estaba en otra parte, en Santiago, crecía, habiendo salido varios grupos de donde yo estaba. O sea, muchas divisiones, mucha tristeza, incluso perdí discípulas en estas divisiones. Llegamos a ser unos 12, más o menos, solitarios. Y yo me acuerdo una conversación que tuve con Jerry y otro hermano en ese momento en mi casa, en Providencia.
acerca de dónde podríamos estar, porque si nos faltaba contexto, nos faltaba iglesia, estaban en la casa nomás con hermanos. Y ahí hicimos una vuelta, gradual, poco a poco, y hubo como un matrimonio. De nuevo nos unimos a la iglesia, a la comunidad cristiana de Santiago. Y eso fue muy bueno, y muy bueno para mí. Tenía que empezar de cero, porque nadie me conocía, aparte de unas pocas personas. Y empecé de cero, y contenta de poder estar como discípula, sin tener cargo, sin tener ninguna peso, aprendiendo y sujetándome de nuevo a la iglesia. Eso fue muy hermoso. Y de ahí no me he movido. Aquí estoy. Últimamente el Señor nos movió a Mayoco, que es más cerca de nuestra casa. De ahí también una experiencia muy hermosa, porque éramos los únicos mayores en años y mayores en experiencia, y ellos nos dieron una bienvenida muy especial, donde vimos que éramos necesarios para ellos y ellos para nosotros. Volvimos a tener esa rica experiencia de familia en Cristo, ¿cierto? Y ahí estamos, y también trabajando con discapacitados, pero eso para otra oportunidad. Ahora le voy a dar por fin a mi pobre amiga, discípula, hija, compañera y ejemplo. Rosita. Hoy yo estoy muy contenta esta tarde, este día, por la palabra que se ministró por Jerry, por José Luis, José Miguel, Alfredo y Tony. Y fuimos, nuevamente fui ministrada por el Espíritu Santo. Y doy gracias al Señor porque hasta aquí, como dijo la palabra de Dios, nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Y el llamado de nosotros diferente, la chila inglesa, y yo soy mapuche. Yo nací en novena región, a la costa de Temuco, hacia la costa, en un campo. Y mi papá era agricultor. Y yo crecí allí. Y después quise aventurar, como joven, a los 19 años vine a Santiago. Tenía un hermano mayor acá y yo quería trabajar y ganar mi plata como joven. Vine acá y llegó donde mi hermano mayor ya descansó en el Señor. Salí con él a trabajo y encontré, y en Almirante Barroso estaba cerca de la iglesia anglicana, en esa pega. Y a puerta adentro, como era antes. Entonces, mi mamá era cristiana de niña, la única cristiana que había en la familia. Y ella varias veces la acompañaba en el culto allá en Chorchol, el pueblo donde vivíamos, y estaban los hermanos anglicanos, que yo la honro y la amo mucho en el Señor, porque fueron usados a ellos en otro siglo, en otro tiempo, trayendo la palabra. Sobre todo llegaron a la novena región a enseñar, trajeron médicos, trajeron hospital, y fui favorecido los mapuches. Entre eso estaba mi mamá. Entonces ella se convirtió yendo al culto, y después lo llevaron a los internados, le enseñaron a leer.
y mi mamá ya sabía leer. Y por eso ella estudiaba la Biblia, después se casó con mi papá y vivía en un pleno campo, no tenía iglesia, pero como el Espíritu Santo ella la ayudaba, hacía culto sola. Y tenía su himnario, la Biblia, los días domingos, sentaba en la puerta, en el patio a veces, cantando himnos. Y leía la Biblia y oraba. Y yo la pillaba siempre orando en la cama de rodillas y a mí me daba rabia de repente cuando ya fui consciente del pecado, ya uno cuando crece, ¿no? Y otra vez estaba orando por su marido, por mi esposo, decía ella, por mis hijos, por mi sobrino. Y otra vez, la misma, y yo pasaba ahí. En la tarde, de nuevo estaba de rodillas orando. Oye, te paso el dato, José Miguel. Mi mamá se llamaba Jacinta, ¿te acuerdas? Ya. Esa era Jacinta, oradora, luchadora. Nosotros, como niños chicos ahí jugando, pasamos, ni le escuchamos. Y después mi papá cambió, lo llevó a Chorchola y ahí encontró su iglesia donde ella se convirtió. Ahí estaba, como se dice, en la salsa. Iba todos los domingos al culto y me llevaba a mí también. Yo la acompañaba por acompañarla. Entonces después yo ya sabía algo de Dios, de salvación, de perdición, y yo estaba en el mundo. Y no me llevaba al culto, me hablaba la señora pastora, ya, tú tienes que convertirte. Yo me enojaba más, ¿qué me está diciendo? Sí, yo no quiero ser evangélica, quiero disfrutar un poco. Y me vine, cuando llegué a Santiago, eché de menos la casa, el cariño, el papá, la mamá, todo. Mucha pena. Y no llegué a buscar al Señor, así como mi mamá me decía, buscar al Señor. Un día fui al culto, ahí conocí a la China, estaba en la puerta, recibiendo a la gente, saludando. En ese tiempo se saludaba con la mano, así, me lo apretaba. Y ya, al otro domingo, cada 15 días me daban salir, porque estaba a la vuelta. Almirante Barroso era la calle y la congregación estaba sin fuego. Fui de nuevo, a la segunda vez que fui, muy necesitada, yo creo, del Señor. Escuché la palabra y la palabra que me llegó es buscar a Dios mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Cada Dios, en tanto que está cercano, mientras puede ser hallado. Isaías 55, 6 parece. Y esa palabra me tocó. Después, sí, deje limpio su camino. Voy a tener que dejar. Y al final de la reunión, como en ese tiempo, se invitaba a quien quería recibir al Señor. Yo estaba temblando y ya el Espíritu Santo ya me había tocado. Y levanté la mano y la única. Y después que terminó el culto, me saludaron ahí, me felicitaron. Y un inglés pastor me llevó a una oficina. Quédese aquí, van a venir a orar por ti. Y me fue a dejar en una oficina sola, y yo orando al Señor, ahí, Señor, qué bueno. Ahora me voy a comprometer contigo. Estoy diciendo eso, entra la Chila. ¡Wow!
Y no sé si me impuso la mano, oró por mí. Y de ahí, de ese tiempo, me acuerdo todas las fechas, que todavía tengo buena memoria. El año 66, en el mes de noviembre, igual era un 6 de noviembre. Y entonces me anotaron, los anglicanos son muy ordenados, me enseñaron a hacer devocional, todo, y la Sheila me anotó en mi dirección, te voy a ir a ver. ¿Qué día? Y yo le di el día, yo estaba cuidando una guagua, y llegó, y de ese día me empezó a discipular. Me dejó palabra, y la palabra que quedó en mi corazón es escudriñar las Escrituras. San Juan 5, 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros me parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué significaba? El llamado de Dios fue así conmigo, diferente a la de ella. Bueno, el llamado de Dios, ella lo trajo de Inglaterra, pero por un poco de tiempo nomás me discipuló, después me mandó a Valparaíso a trabajar. El que no trabaja tampoco que coma, dice la palabra. Pero una madre bien hacía, derechita, a trabajar. Y lo pasé bien un tiempo allá, y después, por la enfermedad de mi mamá, tuve que volver al sur, a la casa, a donde yo no quería ir, y yo quería ser misionera. Conocí otra misionera en la misión anglicana, ella venía de Australia, ya, y yo me hice amiga con ella, y enteré que me fuera con ella. Yo quería ir a Australia, ser misionera, porque en su casa es muy difícil ser misionera, ya, porque te conocen ahí, allá lejos no me conocen. Así que puedo hablar libremente porque no me conocen como soy. Pero el Señor, yo no quería ir, no, me quería aferrarme, no voy para allá. Entonces, no sé cómo va a vivir ellos, pero yo no me voy allá. Hasta que el Señor me quebrantó un día, no dejé de llorar, y un hermano me dice, el Señor te dice, tienes que volver a tu casa. Ay, tengo que hacerlo. Bueno, mi mamá ya estaba enferma, empezando a enfermar. Entonces llegué a la casa feliz, mi papá feliz, mi mamá igual, pleno campo, y ahí me tocó hacer varias cosas, atenderla a ella, hacer comida, hacer pan. Y mi hermano chico, estaban todos chicos, y mi papá se convirtió con un hermano, pero por el mensaje que el Señor llevó a través de mí. Y cuando estaba orando, preguntándole al Señor, y me acuerdo esa historia de Jesús, cuando él, después de 30 años, salió a trabajar, a evangelizar, ¿no es cierto? Pero dije yo, Señor, tú con su familia, me imagino cómo cuidó a su papá, atendió a la mamá. Fue práctico primero, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Él me fortaleció, el Espíritu Santo de Dios,
a estar con mi papá, con mi mamá, y a aguantar a los hermanos menores, enseñarles. Los juntaba día domingo, los reunía en el campo así, a veces dejaba los animales encerrados, y mientras los animales estaban en el corral, yo aprovechaba de enseñarles. Ahora que el Chila me mandó una hoja, me mandó con una hoja de estudio que se llama Navegante. En eso empecé a discipular a mi familia. Pero gracias a su misericordia el Señor me fortaleció. Y mi mamá, yo le reclamé al Señor muchas veces, lloré. Mi mamá nunca se mejoró. 20 años con Parkinson. Y cada vez avanzó más. En ese tiempo no había adelante, el año 70 y tanto para adelante, 80. Sufrió otro accidente, fracturó el hombro, de ahí quedó más paralítica, ya tenía que darle comida, y ya tenía que usar pañal. 10 años así, 10 años estaba un poquito autovalente, pero 10 años ya quedó postrada. Así que fui una cuidadora. Y sufrimos harto y entonces yo me enojaba con el Señor, ¿por qué mi mamá no se mejora? Y fue Gigi Ávila, en ese tiempo de Gigi Ávila, los que son de más edad. Oh. No sé si se acuerdan. Un evangelista que sanaba a muchos enfermos. Llegó hasta Temuco y mi mamá lo llevaron allá a la rastra porque no había silla de ruedas en ese tiempo. Y no pasó nada. Siguió igual, cada vez peor, peor. Y lo llevaba al médico. El doctor una vez me dijo, te compadezco, mijita, y mi abuelita murió. Esta enfermedad no tiene cura. Así que hoy me dio tanta pena que un día iba a buscarle como vivíamos en el campo, y fui a caballo a comprarle remedio en el hospital que lo atendían, y me venía con todo eso, me desanimó el doctor, y yo quería tirarme al río porque estaba atravesando un río en el puente. Pero si no fuera por este caballo yo me mataría, me mandaría al río, porque estaba tan apenada que porque no se mejoraba mi mamá. Ella joven, a los 50 años, porque murió a los 70. Entonces me tocó esa parte muy dura, pero dentro de eso igual el Señor me bendijo. Y un día iba en el camino, en el campo, y le preguntaba al Señor, ¿hasta cuándo será? Y Moisés caminó 40 días en el desierto. Pues, tantos días, tantos años. Bueno, ya, espero que no sea tanto, porque el doctor me dijo, su abuelita duró 40 años. Me bajoneó mucho, ahí me dio pena. Pero hay una palabra que dice, irán llorando y andando llevando la preciosa gavilla. ¿Y qué más dice después? El resultado era de gozo. Entonces, mientras estábamos ahí, mi papá se convirtió, mi hermano se llenó del Espíritu Santo, salía con unos megáfonos y subió a los cerros a predicar. Fue muy evangelista. Entonces, no teníamos otro lugar como aquí hay retiro, tras retiro. Nosotros no. Solamente Dios nos suplió la palabra para evangelizar a los vecinos,
en el campo le echaban perros, le tiraban piedras, porque lo odiaron a nosotros cuando llegó el Evangelio en la casa. Es el costo, ¿eh? Así que estamos entre medio los jovencitos y yo le animo que, como decía el hermano Tony, mirar, seguir a Jesús, a pesar de todo, el que nos salvó, nos amó, dio su vida por nosotros. Hay costo, hay lloro, hay también persecución. Lo maltratan a uno, la desprecian. Y todo eso hay que pasar. Bueno, la historia es bien larga, pero para no cansar a ustedes ya todo el día aquí. Después mi papá nos llevó a Cholchol, allá, y en el campo nació una iglesia, una congregación, llegaron hermanos de Temuco, de Agua Viva, y me empezaron a ayudar. Hicieron campaña y después vinimos a Cholchol y ahí llegó el Evangelio por la predicación de mi mamá. Mi mamá estaba botada en cama y ella predicando, la gente que lo iba a ver le entregaba pura palabra. Oiga, señora, usted, su religión te ha hecho mal. Usted no ha cumplido bien la religión, por eso está así. Entonces, él le dijo un día a una amiga de ella, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Yo no voy a estar todo el tiempo aquí, Señor me va a llevar. Yo tengo esperanza y yo no puedo dejar de hablarle. Y empezó la iglesia en casa en Cholchol. Por misericordia del Señor. Pero así llegó el Evangelio en mi familia con mucho sufrimiento. Y mi papá era campesino, agricultor, tenía muchos animales. Y los animales empezaron a enfermar, murieron todos. Y una vez le incendiaron su galpón con caballo, con todas las vacas y aves, de pura envidia. Pero, y mi papá podía haber enojado con Dios y vuelto, siguió adelante. Se fortaleció en el Señor. Y hasta que creció en la fe y ahí llegamos a Santiago. Me junté con Chila de nuevo porque por varios años por carta me escribía ella, me edificaba por carta. Pero cuando volví, ella me acogió, cuando llegamos a Santiago. Y por eso conocí la comunidad cristiana en Santiago. Bueno, ahora falleció mi papá. Mi papá antes de fallecer me dice que me iba a encargar una cosa. Que me iba a encargar si todo el campo ya lo repartió. Entregó todo a su hijo. Y yo quedé con menos. Pero Lo que tenía, regalaste. Regalé todo. Bueno, el Señor me lo pidió. Este es el llamado del Señor, ¿eh? Dejar todo, renunciar todo. Cuando yo estaba luchando, yo no quería vivir cuando falleció mi papá, no quería vivir en Santiago. Quería vivir allá en la casa donde yo prediqué, tenía muchos hermanos que me querían. Y por causa del Señor, no porque yo era encachada. Entonces, y mi papá se enfermó, tuvimos que venir, bueno, él falleció después acá, y estábamos entregando un terreno, un sitio, y
y yo no quería, o sea, mis hermanos no querían que yo quedara sin parte. Entonces teníamos que escriturar el sitio para una congregación, o sea, hacer una iglesia, edificar ahí. Y entonces lo hicimos con mi papá, entregamos, pero yo tenía una lucha porque mi hermano me decía, ¿cómo va a entregar todo? Y yo preguntando al Señor a las 6 de la mañana, orando y oraba, Señor, ¿qué hago? Estoy confundida. Y Dios me habla audiblemente, todo o nada. ¿Qué es esto, Señor? Volví a orar y llorar a grito. ¿Qué es esto, Señor? Otra vez, todo o nada. Me acordé de Pedro cuando le dijeron, ¿me ama? Yo, entonces este es del Señor. Otra vez me habla vos, todo o nada. Todo, Señor. Y me vino un alivio. ¿Qué significaba? Que yo tenía que dejar Chorchol con todas las cosas que tiene una casa, ¿cierto? Chila conoció la casa, me visitaba ella de vez en cuando. Quedó todo, entregué todo a la iglesia, se fundó la iglesia y no trabajé nada. Pero me vine, Señor me fortaleció en fe. Y por eso somos lo que somos por la gracia de Dios. Ese es el llamado. Yo quiero animar a los niños, los jovencitos. Somos solteras nosotros, pero nuestro novio, nuestro amado es el Señor Jesucristo, que jamás nos ha faltado. No le he pedido ayuda a nadie, ni siquiera a mis familiares. Ellos tienen buena situación, ¿cierto, Shira? Pero no mejor que la nuestra. La nuestra es toda una riqueza en el cielo. Allá está nuestro tesoro. Y siempre el Señor me anima en eso. Cristo es la esperanza de gloria. ¿Qué le pidió su papá? Porque usted iba a contar que su papá le pidió algo. Algo, le pidió algo. ¿Qué es lo que pidió a tu papá? Que cuidara a la chica. Ese papá era mi papá. Él me adoptó. La adoptó también. Dijo, andabas diciendo, yo tengo una hija mayor que tiene auto. Y me saca, Era yo. y me saca a pasear, decía. Y él le encargó cuidarme a mí. Por Sí. eso estamos juntas, por el Señor. Sí. Claro. Entonces, gloria al Señor, aleluya. Ahora, mi papá me dice eso, yo no estaba muy de acuerdo en lo que me estaba Pero ella estaba a punto de fallecer, en una semana más falleció. Y me dijo, mami, yo te encargo, me tomó la mano. Por eso dije, ¿qué más si ya no tiene campo? ¿Qué me encargo? Nunca pensé que me hablara de la Chila, Hugo. La hermana Chila es sola. Ella es extranjera, no tiene nadie aquí. Yo te ruego que la acompañe en su ministerio. ¡Ay, Señor! Nunca pensé eso. Así que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces,
hay que renunciar. Lo que no agrada al Señor, no sé cuál es prioridad para los jóvenes. Así que te animo, chiquillos, chiquillas. Es bueno estar soltera, pero Pablo dijo, si no pueden, cásense. Así que los que se van a casar, le animo también. Personas. Muy. Aplauso al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ahora y siempre. Amén. Vamos a orar por ustedes antes de pasar al siguiente. Así que por favor pongámonos de pie.